Ok, bien. Bueno, entonces arrancamos. A mí me toca dentro de lo que es mi país. Soy, gracias a Dios, de verdad, en cada uno de los cargos en lo que represento, estoy incursionando, o sea, realmente la figura femenina está incursionando en cada uno de los cargos, entonces es una responsabilidad bastante alta la que llevo en mi espalda, ¿verdad? Y soy la primera mujer en ser presidenta de la Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas. Si bien estamos aquí nosotros desde Paraguay y bastante machista todavía es la sociedad por aquí. Y bueno, hablando de hipertensión, voy a tratar de ser lo más rápida posible en honor al tiempo. Eh, Hipertensión arterial. Estoy segura que en toda Latinoamérica tiene que ser la mayor cantidad, es una de las patologías más frecuentes que acuden todas las personas en urgencias. Millones de clasificaciones se hicieron, séptimo, octavo, noveno, todos los join para poder clasificar estadios de todo un poco, pero eso vamos a dejarlo netamente para el área de medicina interna. Enfoquémonos en lo que a nosotros nos caracteriza, que es rápidamente detectar, separar a este le trato de esta manera, a este le trato de otra manera. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir educando, sobre todo a toda esta generación que viene detrás nuestro, porque es como que, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero es como que nosotros eh, años atrás estábamos tan motivados, es como que nos nacía de adentro y es algo que se va perdiendo con el tiempo, con la generación. Entonces es contagiarle un poco esa vocación, esas ganas de seguir capacitándose, de seguir estudiando, averiguando, comparando las guías, ver qué más le sirve a uno, porque por ahí hay ciertas drogas que son top of mind en ciertos países, pero que en otros no hay. Entonces, no conformarse, bueno, con no hay, no puedo hacer. No, al contrario, buscar alternativas, informarse. Ahora, las redes sociales son un avance, pero genial para la telemedicina. Entonces, estamos tan cerca a un clic, a un mensaje de poder pedir ayuda, pedir conocimientos a todo el mundo. Entonces, yo siempre hago énfasis cuando doy mis charlas y digo, de nada sirve el conocimiento si uno no puede compartir, porque uno aprende desde el momento en que está compartiendo, porque es una retroalimentación. Donde yo enseño, yo también aprendo. Entonces, esa es mi función hoy acá, empoderarle a la gente, tratar de buscar la mejor manera, la manera más sencilla de esquematizar un sistema de trabajo como había dicho nuestra colega, procesos. Si nosotros nos manejamos por procesos, vamos a asegurar la calidad y seguridad del paciente. Siempre que nosotros trabajemos con procesos ordenadamente y esquematizado, nunca vamos a errar. Y siempre vamos a ofrecer una medicina de calidad y por sobre todo, así teniendo una seguridad del paciente, cero margen de error. Y nosotros que estamos en situación de urgencia, emergencia, el error tiene que ser cero, porque un mínimo error implica la vida de un paciente. En este caso me voy a basar de las guías españolas de hipertensión y cardiología del 2018. Y hago énfasis en las crisis hipertensivas porque, porque las crisis hipertensivas, más allá de números, cifras, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, las crisis hipertensivas son el aumento súbito de la presión arterial, independientemente del número. Pero, mucho ojo, porque este aumento súbito en cualquier momento puede ser potencialmente dañino, puede comprometer cualquier órgano si yo no intervengo en el momento exacto y si no hago el diagnóstico correcto. Entonces, yo tengo un escenario, tengo una presión arterial sistólica de 180, 220, tengo una presión diastólica de 120 y tengo dos caminos a seguir. Podría ser una urgencia hipertensiva o podría ser una emergencia hipertensiva. Hay mucha gente todavía que confunde, que cree de que tanto la urgencia como la emergencia está relacionado con las cifras tensionales. En realidad no es así. Todas las guías, todos los protocolos, las circulares y los trabajos de investigación demuestran que una presión arterial alta puede desencadenar tanto una urgencia como una emergencia. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el toque de órgano.
Si un órgano está dañado a consecuencia de un pico de presión alto, eso se llama emergencia hipertensiva. Si no hay ningún tipo de daño, a eso lo llamamos urgencia hipertensiva. Y es tan importante hacer esta clasificación porque el escenario entre uno y otro es demasiado diferente. En uno, apeligra la vida; en otro, puedo tener más tiempo de controlar la situación. Obviamente que si yo no controlo, también se puede transformar en una emergencia. Entonces, ese es el movimiento de cintura que tenemos nosotros, los emergentólogos, para decidir así, on time, las cosas. Entonces, resumiendo, la emergencia hipertensiva es aquella en la que sí hay un daño orgánico inminente que puede ser un riesgo vital para el paciente. Y ahí abrimos un abanico de posibilidades, porque no es lo mismo, o sea, yo tengo mi esquema, hizo un pico de presión alto, dañó un órgano, y de ahí yo tengo 5 escenarios sumamente importantes. Y en cada uno de ellos tengo que actuar de una manera diferente. No puedo hacer un tratamiento transversal, porque cada órgano merece una atención especial, porque su posible complicación es diferente al otro. Por ejemplo, si el órgano diana afectado es neurológico, tenemos que tratar las encefalopatías hipertensivas, un infarto cerebral o una hemorragia intracraneal. Los tres se manejan totalmente, tienen criterios de reducción de la presión diferentes. Tratamientos sí, vamos a ir más adelante, que sí son paralelos todos, pero la forma en la cual yo bajo la presión es diferente. Si tenemos algún tipo de daño cardiovascular, no es lo mismo tratar una insuficiencia cardíaca con un infarto agudo de miocardio o una disección de aorta. Son escenarios diferentes. Otro órgano importante, nos fuimos, cerebro, corazón, nos vamos al riñón. Una insuficiencia renal aguda implica un bloqueo renal y una repercusión del estado metabólico, el estado ácido-base sumamente malo, que nos va a el estado metabólico nos va a alterar completamente si hay un bloqueo renal. Luego tenemos algo que pasa, yo no sé si les pasa a ustedes en algunos de sus países, pero hay veces que está tan sobrecargada la urgencia que no le da tiempo o se le pasa o deja para control posterior con el clínico, con el médico general, los controles de retina. Y es impresionante la frecuencia o la incidencia de casos de hipertensión maligna, todos asociados a cifras tensionales altas que afectan el ojo, dan una retinopatía, exudados, hemorragias, inclusive papiledema, son hipertensión maligna, inclusive producen amaurosis. Y luego lo que les dije en la intro, que era el tema de la hipertensión severa del embarazo, que es sumamente importante porque compromete dos vidas. ¿Y cuál es acá un ítem muy importante también para diferenciar la urgencia de la emergencia? Que la emergencia, gente, es netamente tratamiento parenteral, es endovenoso. Yo no tengo tiempo para estar dándole medicamento vía oral y perder tiempo, esperar horas hasta que baje la presión. Generalmente ese órgano está entre la vida y la muerte y yo tengo que actuar en 1 hora de ser posible o 2 como máximo, en cada uno de los escenarios que les hablé. En cambio, la urgencia hipertensiva es netamente oral, tratamiento oral, salvo estas excepciones. La única situación especial en donde la urgencia no se trata con vía oral es cuando el paciente hace una crisis, una urgencia hipertensiva y está por entrar a una cirugía. Tiene que entrar, por ejemplo, lo que dijo la compañera anterior. Imagínense un gran quemado. El gran quemado tiene dolor hasta la punta de su pelo. Entonces, no, imagínense que yo tengo que bajar calmar el dolor, y calmando el dolor voy a lograr bajar la presión. Entonces, van de la mano. Y si tiene que entrar a una cirugía, yo no puedo estar esperando hacer una medicación vía oral a que baje la presión para después poder entrar a un debridamiento quirúrgico o un colgajo o un injerto. Otro caso, en el caso de los politraumas, si está sangrando y está con una crisis hipertensiva, es una indicación también de tratamiento parenteral, por más de que sea una urgencia. Y así también como los que recibieron suturas por riesgo a sangrado
o adherencia de sutura por presión alta. Entonces, yo tengo este escenario. Fíjense, yo tengo un aumento de la presión, ¿sí? Perdón. Tengo un aumento de la presión, una cifra, disparo mi cifra tensional alta y necesariamente sintomática. Un aumento de la presión con síntomas. Y ahí entra nuestra capacidad de diagnóstico, de saber determinar cuáles son los signos y síntomas de daño de órgano. Y eso donde los obtenemos con una buena historia clínica, volviendo a nuestra esencia, en donde nuestros maestros nos enseñaron que la historia clínica, el diagnóstico se saca 50% de una historia clínica bien hecha y un examen físico bien realizado. Entonces, lo que me cuenta el paciente, más yo constatar que tiene una cifra tensional alta, evalúo si tiene o no daño orgánico que sea consecuencia de esa cifra tensional alta o esa hipertensión aguda. Si no, ok, me voy hacia que es una hipertensión no controlada. Por ahí puede ser, es sintomática, pero es sintomática porque tiene ansiedad, porque tiene dolor, le da cefalea a causa de su dolor, le puede dar epistaxis que cede espontáneamente. O sea, son hipertensiones no controladas. Pudo haber tenido una transgresión alimentaria, muchos escenarios. Pero luego me voy, cifra tensional alta, síntomas, constato que hay un daño orgánico, sí, entonces es una emergencia hipertensiva. Y ahí tengo los 5 escenarios. Que sea un paciente con una hipertensión maligna que pueda tener algún toque renal, que sea alguna isquemia miocárdica o un edema agudo de pulmón, que tenga alguna encefalopatía hipertensiva, un ictus o un ACV hemorrágico, que tenga un síndrome aórtico agudo, la disección de aorta que no nos da tiempo para nada, y la eclampsia, eclampsia o preeclampsia. Lo que tenemos que cuidar así con pinzas para, y Dios no guarde que no tengamos un síndrome de Gerd. Independientemente de cualquiera de estos 5 órganos diana, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el tratamiento de la hipertensión, pero en base a ese órgano dañado. Ahí es donde yo me pongo en ese escenario. Y repasando lo que dije de la urgencia hipertensiva, son subidas importantes, al igual que la emergencia, pero en este caso no hay daño de órgano agudo. Puede ser sintomático, puede tener síntomas inespecíficos, y el tratamiento es oral, salvo que tenga que entrar a quirófano, que tenga que realizarse una sutura o fue sutura o procedimiento o que esté con algún sangrado. Son las únicas excepciones en cual la urgencia no recibe tratamiento vía oral. Entonces, ¿yo qué matizo? Yo me pongo en el escenario, recibo el paciente. Yo estoy en el momento de la urgencia, recibo el paciente. Todo bien, recibimos nosotros capacitaciones, pero a la hora de la verdad yo tengo que hacer que haya una sinergia de toda la información que yo tengo y hacer que eso gire como una rueda y encastre perfectamente. Entonces, yo tengo el paciente enfrente, yo constato que tiene una presión mayor a 210, 120. Entonces, automáticamente ahí yo le hago la historia clínica. No tiene daño de órgano, no tiene síntomas, ok. Por más de que la presión esté así de alta, no hay daño de órgano, es una urgencia hipertensiva. ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué hago? ¿Le voy a internar a todos los pacientes? ¿Le voy a meter en el box de observación a todos los pacientes? Ahí hago este esquema, que es súper interesante. Le pregunto al paciente, de ahí vienen los hábitos fisiológicos, los antecedentes patológicos. ¿Ya tenía algún diagnóstico anterior? ¿Ya tomaba algún tratamiento previo? ¿Lo llevo a algún lugar? Le pongo en algún lugar donde esté tranquilo, por ahí no sea un cuadro ansioso, que no sea alguna crisis nerviosa. Se relaja el paciente, le doy la chance a que se relaje el paciente. De ahí veo si mejora o no mejora su presión. Si no, puedo ayudar un poco, si le veo un poco nerviosa, le puedo ayudar un poco con ansiolíticos y bastante, hay gente que responde bastante bien en este punto. Si no tiene ningún tratamiento y va respondiendo la presión, entonces yo le inicio una medicación oral. Como en este caso la presión es muy alta, yo voy a iniciar con 2 fármacos. Bastante discutido están las guías europeas con las guías americanas en cuanto a iniciar el tratamiento vía oral. Hay algunos que apoyan
iniciar con un medicamento y hacer sus controles cada 15, cada mes, y evaluar la agregación de un segundo o un tercer antihipertensivo. Eso está muy discutido, pero nosotros acá necesitamos algo rápido. Le hacemos un IECA, un ARA2 con un diurético y está. Lo evaluamos, le damos eso y en las primeras 2 horas vemos cómo va reaccionando la presión mientras que está en nuestro box de urgencia. Si tiene tratamiento previo, entonces le pregunto al paciente, ¿estás tomando de manera correcta? ¿Cómo es tu medicación? Porque hay gente que no tiene adherencia al tratamiento o que toma de manera errónea las dosis o que vive transgrediendo alimentariamente. Entonces de ahí, si yo constato que sí, tiene un tratamiento previo, entonces yo o aumento su dosis o le reintroduzco, le agrego otra medicación más y le manejo con la dieta. A las 2 horas le reevalúo a estos pacientes, independientemente si no tenía tratamiento o si tenía tratamiento previo, y si hay mejoría de la presión arterial, entonces el paciente se va de alta, no se queda en la urgencia, no nos ocupa una cama que se puede solucionar de manera ambulatoria. El problema es que la gente tiene miedo. Hay muchos médicos nuevos, muchos médicos jóvenes, que es como que le tienen miedo. Leen las guías, pero no implementan. Hay veces también las circunstancias que los residentes están solos. En algunos países, no digo en todos, porque hay algunos que tienen colegiatura y que están bien estructurados, bien jerárquicos. En otros los residentes están solos, entonces no tienen ese poder de decisión o está infravalorado su decisión. Y fíjense este algoritmo de Greenwich, en donde solamente con el reposo del 31.9% bajó la presión arterial. Otros, al darle una dosis de medicamento de su tratamiento habitual, bajó el 68.1. Y en el caso de que sí tenía tratamiento y le agregué o le cambié algún medicamento, agregándole amlodipina, bajó en un 70,7%, con la betalol, que la betalol es la estrella, la niña bonita de la hipertensión, es la betalol, salvo sus pequeñas contraindicaciones, grandes contraindicaciones. El labetalol, 84.3%. Y perindopril, 75.7%. Imagínense hasta el reposo, cómo nos beneficia si utilizamos de manera correcta. Y me gusta mucho, la guía del 2017, que no cambió hasta ahora, de la AJA, en donde dice que en la urgencia hipertensiva no hay ninguna indicación de que yo tenga que hacer una reducción inmediata de la presión, a diferencia de la emergencia hipertensiva, en donde sí tengo otro escenario. Y ahora vamos a hablar rapidito, por el tiempo, de las patologías, esas 5 que les dije: el cerebro, corazón, riñón, nuestro ojito y la embarazada. Y acá entramos en cerebro. Cerebro tenemos algo, por un lado, que sangre, por otro lado, que infarte. Si nosotros tenemos un sangrado intracerebral, fíjense las recomendaciones que tenemos acá. Miren acá. Nosotros, si tenemos una presión sistólica menor a 220, no hay ninguna recomendación que yo me apure de bajar de manera inmediata la presión, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi presión arterial sistólica mayor a 220, entonces ahí sí es indicativo de que yo le baje la presión arterial por lo menos a menos de 180 milímetros de mercurio. Y esa es una clasificación 2A. Súper buena indicación tiene. Y en el caso del ACV isquémico, por ejemplo, nos dice acá, clasifica también una recomendación 2A, nivel B y nivel C, es que en el caso de un stroke, donde nosotros elegimos si el paciente va a entrar o no a trombolisis, ¿sí? Si el paciente va a entrar a trombolisis, entonces sí bajamos, reducimos la presión alrededor de 20-25%, por lo menos para lograr una presión menor a 180, 105, y por lo menos tenemos que mantener esa presión alrededor de las 24 horas post-trombolisis, ¿sí? Con que yo un 15% le baje, ya me sirve. Y ahora nos vamos a los otros escenarios. Tenemos la hipertensión maligna, que puede acompañarse o no ya con una falla renal aguda. Nosotros acá tenemos
unas horas críticas en donde tenemos que reducir 20 a 25% de la presión arterial. ¿Qué podemos usar? Le tenemos a la niña bonita, que es el abetalol, o la nicarnidipina. Acuérdense que todos estos son endovenosos. Si no podemos utilizar, tenemos el nitroprusiato o esto genial que ya está en las últimas guías, que es el urapidil, pero lastimosamente nosotros acá en Paraguay no tenemos, pero en todas las publicaciones que he visto funciona bastante bien, pero hay que manejar como una balancita porque le pones, te baja, pero en un mínimo descuido y potencia, luego tenés que levantarle otra vez la presión, entonces hay que hacer un tratamiento enzimático. Luego la encefalopatía hipertensiva. A diferencia de la hipertensión maligna, no tenemos horas para bajar. Tiene que ser una reducción inmediata de 20 a 25%. Y le tenemos también otra vez al abetalol y al nitroprusiato para que nos ayude. Después, fíjense esto, estas dos patologías. Cualquier evento coronario agudo o un edema agudo de pulmón, en ambos casos, yo debo reducir mi presión arterial sistólica por debajo de 140. Y ahí, ¿qué utilizo? La betalol, nitroglicerina, nitroprusiato o urapidil, ¿sí? Y en el caso que yo tenga una disección de aorta, gente, automáticamente ese sí es el indicativo en donde yo mayor cantidad, con seguridad, tengo que bajar la presión. Inmediatamente, si yo sospecho, hago un diagnóstico presuntivo de que tengo una disección de aorta, tengo que bajar la presión arterial por debajo de 120 y también bajar la frecuencia cardíaca por debajo de 60. ¿Qué funciona espectacular en disección de aorta? El esmolol. No sé si todos tienen, pero si no, tenemos el labetalol. Y la eclampsia también hay que reducir inmediatamente por, si nosotros tenemos 170, 105, automáticamente ya es una hipertensión, o sea, una preeclampsia severa con riesgo de hacer eclampsia en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que reducir por debajo de 160 la sistólica y 105 la diastólica. ¿Qué utilizamos? La betalol. Si no, nicarnidipina. Y si no tenemos, nitroglicerina. Y si no tenemos, utilizamos todos los recursos necesarios para poder salvar la vida, tanto de la madre como la criatura. Y les voy a mostrar, a propósito de esto, que la hipertensión severa en el embarazo es una emergencia hipertensiva demasiado grande. 170, 110 ya es indicativo de que yo le tengo que meter en una unidad crítica dentro de mi área de urgencias. No sé si todos tienen eso, pero nosotros tenemos áreas críticas de urgencia y las guías recomiendan bajar menos de 160, 105. Y fíjense estas guías, parte de las guías europeas, una presión arterial sistólica mayor a 170, estamos hablando de la embarazada, y diastólica mayor a 110 es indicativo de que la paciente se tiene que internar. Por más de que le baje la presión a las 1 hora, o sea, se tiene que internar porque hay que monitorearle. Y se recomienda lo que les dije, la betalol o nicarnidipina o NTG, pero sí o sí asociado al magnesio. Se vio que cuanto más rápido yo le paso el magnesio, más chance tengo de evitar que la paciente convulsione y me entre en una eclampsia. Y acá tengo las formas de presentación. Yo no sé si todos ustedes tienen, pero dentro de las nuevas actualizaciones que tenemos, lo que se agregó es el urapidilo. La betalol venimos teniendo hace rato que tiene buena respuesta. Lamentablemente, esta es la niña bonita, como les dije, de todos los tratamientos. Podría decirse inclusive que transversal, pero no se puede utilizar cuando hay un broncoespasmo, cuando hay EPOC, cuando hay un edema agudo de pulmón, cuando hay un shock cardiogénico, cuando hay una falla renal aguda. Esas son las situaciones en las cuales no podemos usar la betalol. Entonces ahí es donde pasamos al nitroprusiato o a la nitroglicerina. Acá, lo que les dije, el urapidilo, que se puede hacer tanto como la betalol, se puede hacer tanto en bolo como continuo, vienen en ampollas de 50 miligramos y se puede hacer una frecuencia de 2 a 3 minutos y dura más o menos 4 a 6 horas. Y no tiene efecto adverso más que lo que les dije.
ese desbalance rápido entre que puede bajar bruscamente y hay que volver a mantenerle como una balancita. Pero si no, si tienen el abetalol y no tienen ninguna contraindicación, el abetalol es la niña bonita. Y si tienen el urapirilo, que fue lo último que salió en las guías, entonces tienen ganada la batalla. Y para resumir, volvemos al escenario. Médico que está en la urgencia recibe una crisis hipertensiva. Dos escenarios posibles: urgencia, emergencia. ¿Hay daño o no hay daño? No hay daño, es una urgencia. Puede tener, no puede tener síntomas, tengo 24 o 48 horas para que esa presión baje. No necesariamente tiene que estar internado. La presión se reduce, se controla, no tiene síntomas, se da medicación oral y se va a la casa. Continúa sus tratamientos, sus auxiliares de diagnóstico, todo por seguimiento ambulatorio, por consultorio con especialista, con médico general, etcétera. La emergencia hipertensiva, yo hago el diagnóstico, veo que está asociado a una lesión aguda, progresiva, en algún órgano diana, cerebro, corazón, riñón, embarazada o ojito, automáticamente tengo que corregir esa presión y ir y atacar ese órgano. Dependiendo de qué órgano es el que está lesionado, yo voy a bajar más o menos mi presión arterial y voy a hacer tal o cual medicamento, pero sí o sí va a ser un medicamento que sea endovenoso, que sea parenteral, y dentro de la primera hora yo tengo que estar resolviendo ese cuadro.